Hermano, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar compartiendo la palabra del Señor en este día, lunes 27 de abril. Nosotros sabemos, mis hermanos, que a través y por medio de esta situación que está pasando el mundo entero, de la cuarentena, es la única posibilidad que tenemos de poder estar comunicados. Por eso en este día sentí en mi corazón poder compartirle un devocional, una palabra sencilla y cortita, pero que pueda iluminar nuestros corazones. Y vamos a estar meditando en algunos versículos. Y estos versículos que vamos a compartir se encuentran en el libro de Efesios capítulo 1 y en el versículo 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bien, mis hermanos, en este día nosotros vemos en la palabra del Señor lo que el apóstol Pablo le escribía a los Efesios. Nosotros vemos el título de todo este texto que hemos compartido, dice bendiciones espirituales en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo tenía como bendiciones espirituales? ¿Por qué lo tomaba como bendiciones espirituales? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, miremos lo que dice la palabra del Señor. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor está queriendo decir? ¿Cómo es que Él nos escogió en Él? Vamos a ir leyendo, y a medida que vamos a ir leyendo vamos a ir viendo y tratando de interpretar con la ayuda del Espíritu Santo y su guía, qué es lo que la palabra del Señor nos está queriendo decir. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Mire, en estos últimos tiempos hay algo que está escaseando en las palabras, en los devocionales. Nosotros dijimos que en estos tiempos de pandemia, donde las redes sociales y la manera virtual ya es un sentido común en nosotros, pues la única forma de poder transmitir la palabra de Dios, y en todo lo que nosotros vamos escuchando con respecto a las predicaciones, muy poco se escucha con respecto a lo que es la santificación de la iglesia. Y mire qué tan importante que es la santificación. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso dice que nos escogió en Él. Ahora, para poder entender cómo es que Dios nos escogió en Él, ¿hablando de quién? Cuando dice Él, está hablando de Jesucristo. Nos escogió en Él, en Jesucristo. Ahora, para poder entender esta palabra donde dice nos escogió en Él, nosotros vamos a acceder al Antiguo Testamento. Vamos a tomar un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 37. Vamos a dar lectura a algunos versículos simplemente. Y estos versículos nos van a servir de ayuda para poder interpretar qué es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir cuando dijo que Dios nos escogió en Él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 37 del Antiguo Testamento, dice así la palabra de Dios. Y por cuanto Él amó a tus padres,
escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto como su presencia, con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te dará para siempre. Mire qué clara que es la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a su pueblo, al pueblo de Israel que él había escogido, dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes. Mire qué similitud uno puede decir, ¿y qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento y con la iglesia de hoy en día? Nosotros estamos haciendo una comparación con el pueblo de Israel. Nosotros sabemos y conocemos la historia que Dios escogió a través de Abraham, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, y de Jacob nació la descendencia de Israel. Ese pueblo que nosotros conocemos la historia, que estuvo esclavizado en Egipto, ¿cuánto tiempo ha sido subyugado en esclavitud, en el maltrato y en el trabajo duro, bajo el poder de los egipcios, ¿no? Y nosotros vemos que la palabra y la historia y películas se han filmado donde Moisés junto con su hermano Aarón van y con el poder de Dios logran convencer el corazón de Faraón para que ellos puedan dejar libre a este pueblo. Ahora, nosotros vemos en qué cosas tenemos en común en cuanto a la iglesia. Bueno, dice que Él los escogió, primero a los padres y luego a la descendencia. La descendencia ya estaba escogida porque Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser grande, incontable como las estrellas, como la arena del mar. Dios en Abraham había escogido ya la descendencia. Entonces la promesa que había sido Abraham de tener una descendencia grande, Dios había escogido a ese pueblo que iba a salir de Abraham. Y ese pueblo fue el que heredó la tierra. Ahora la palabra de Dios dice que nos escogió en Él. Claro, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, todavía ni existía, los estaba escogiendo en Abraham, porque sabía que la descendencia de Abraham iba a ser. Era Abraham el que iba a tener hijos y esa descendencia se iba a prolongar. Por eso nosotros vemos que dice, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto. Mire cuántas cosas tenemos en común en cuanto a este versículo. Dice que el libro de Efesios que leímos dijo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Antes que los hijos de Abraham y el pueblo de Israel del que estamos hablando nazca o la descendencia se desarrolle, ya había sido escogida en Abraham. Antes que ellos fueran creados, ya habían sido escogidos por Dios para ser su pueblo. Y Dios ya tenía preparado que después los iba a libertar del poder de los egipcios. Ahora nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento y vemos que la iglesia fue escogida en Cristo. Claro, nosotros sabemos que cuando Dios escogió a la iglesia en Cristo, todavía ni Cristo había venido a la tierra, pero sí existía en el cielo con Dios en la Trinidad que todos conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios lo eligió a la iglesia en Cristo, Cristo ya estaba. Y Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado. Veo que a veces uno dice, y Dios ya me conocía, Dios sabía cómo iba a ser. Estas preguntas a veces salen, o alguna veces tiene alguna curiosidad y dice, ¿será que Dios ya nos conocía? ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a pensar? No. Dios simplemente, si Él quisiera conocer, lo hubiese conocido. Pero Dios se manejó de esta manera. En Cristo ya nos había elegido. Ya estábamos siendo elegidos en Cristo. Ya sabía que a través de la muerte y del sacrificio de Cristo iban a ser una nueva generación purificada por la sangre del sacrificio en la cruz del Calvario y iba a ser una iglesia santa y sin mancha. Por eso Dios nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, así como Dios había escogido en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel sin que había nacido, los escogió en Abraham. Y así fue que Dios también nos escogió en Cristo. Antes que la iglesia fuese, Él ya nos había escogido. ¿Y por qué? Mire lo que dice.
para echar de delante de tu presencia naciones grandes y fuertes. Ahora la palabra de Dios dice que Dios escogió lo vil de este mundo, lo menospreciado, ¿no es cierto? O sea que si nosotros somos los vil y lo menospreciado, quiere decir que los otros son los fuertes. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos de este siglo y de todos los siglos. Ahora, Dios escogió un pueblo débil, falto de entendimiento, para avergonzar a los fuertes. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Dios lo escogió al pueblo y desechó todos los pueblos que eran más fuertes que Israel, para agarrarlo a Israel e introducirlo a la tierra que él le había prometido. Y vio que la palabra de Dios dice que él nos escogió y escogió lo vil de este mundo. Y hay otra cosa que dice, que nosotros leímos en Efesios. Dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 40 de Deuteronomio, en el capítulo 4. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Está hablando de guardar los estatutos. Mire, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien. Ahora dice el libro de Efesios, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Muchas veces uno dice la palabra santo, uy, no, no hay santo, ninguno, no, yo no soy un santo, nadie es santo, ¿vio? Esa palabra es muy común escucharla entre todos. Ninguno es santo. Y la Biblia dice que Él nos llamó para que fuésemos santos. La palabra santo viene de un derivado de